Things happen for a reason. You become a stronger person. You become stronger. Don't worry now. Don't worry now, now, now. Don't worry now. Don't worry now. Don't worry now. Don't worry now. Muy bien, queridas amigas, estamos aquí contra todo pronóstico en el día de hoy porque nos ha costado llegar incluso físicamente al estudio. Efectivamente, así es. Ha habido una serie de contratiempos, pero aquí estamos, que es lo importante. Aquí estamos. ¿Cómo estás? Alguna vez estaría bien hacer como una especie de miniserie de vídeos de unos pocos minutos de todo lo que nos pasa en torno a las grabaciones, durante... el wifi que se va, la cámara que hace una especie de efecto Comic Sans. De hecho, la cámara nos está boicoteando y de repente se queda congelada. Es probable que pase. Pues bueno, mira, como nos acaba de decir nuestra invitada que ahora presentaremos, se queda congelado muy bonito. Así que pues nada, con eso ya nosotras tiramos. Y yo aprovecho, queridas, para celebrar a todas esas mujeres que te hacen la vida más fácil y bella, ¿no? Que como por ejemplo, pues como nuestra invitada, que se estropea la cámara y dice, mira qué bonita la imagen congelada. Menos mal que existen. Ay, esas son las primeras gracias. Y luego tenemos otras gracias especiales porque han pasado unos cuantos bombazos que os vamos a compartir. El primer bombazo es que algunas de vosotras habéis puesto dinero en nuestro Ko-fi, cosa que vamos a celebrar en cada episodio porque es un evento. Por supuesto que sí. Es todo un evento, no dejamos de sorprendernos. Es cierto que pensábamos que, bueno, alguna podría aparecer, alguna amiga de una amiga, pero bueno, a medida que van apareciendo nos alegramos mucho. Sí. Y sobre todo, parte del bombazo es que... 3 de vosotras os habéis suscrito mensualmente, que para nosotras es el top. Sí. El top de la vida. Gracias especiales a estas 3 super amigas que son nuestras compañeras de Amorada, un proyecto maravilloso que si pasáis por Vigo tenéis que ir. Yo la primera porque aún no he ido y estoy en pecado feminista. De Safo Space, que es un espacio de psicología feminista que trabaja muy desde el buen hacer y desde la mirada que vamos a compartir hoy. Y Mariane. Gracias a las 3 por ser tan guays y por hacer la resistencia a través de la economía feminista y que seáis vosotras quienes ponéis unos poquitos euros en nuestra hucha y no plataformas como YouTube. Esto la verdad nos alegra. Sí, totalmente. Teníamos todas nuestras esperanzas puestas ahí, totalmente. Eso está claro. Y el segundo bombazo es una aventura que ha sucedido y es que, queridas amigas, hemos colaborado en una obra de teatro. Fíjate, la vida, ¿eh? Un sueño aquí de mi amiga que perfectamente podría haber sido actriz o farandulera o bueno, algo de eso. En mi imaginación lo soy. Y pues es una de las magias que nos ha traído este proyecto, que 2 pedazos de mujeres que nos escuchaban, pues mientras escuchaban los podcasts también estaban preparando una super obra sobre salud mental de las mujeres, manicomios, reforma psiquiátrica en concreto en Sevilla, y en algún momento esas 2 cosas se le conectaron por dentro y se lanzaron a decirnos que les gustaría que colaborásemos y nosotras dijimos que sí, sin saber si es que íbamos a ir a Sevilla, ponernos en el escenario o hablar por videollamada. Dijimos que sí. Dijimos que sí. ¿Cómo no vamos a decir que sí a esa cosa tan chula de estas 2 tías que son Rocío Oces y Julia Moyano, que han creado La Rara, que es un colectivo escénico abierto, y esta obra de la que hablamos y en la que nosotras vamos a hacer una aparición estelar, y decimos estelar porque ellas son tan buenas que han conseguido que no estropeemos todo lo demás con sus indicaciones, se estrenará el 25 y el 26 de marzo en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. O sea, dentro de nada. Dentro de ya, así que compañeritas que estáis por ahí, si vais a ver esta obra, que os la recomendamos mucho, por favor, sacar una foto. Si se puede, que a lo mejor no se puede. Si se puede, de ese momentazo. Pero sí. Y enviádnosla. Sí, las que os quede cerca, por favor, vosotras que podéis ir, porque nosotras nos queda un poquito a desmano, nos encantaría estar allí, pero es básicamente la otra punta del estado. Entonces, bueno, también es verdad que tenemos todas nuestras esperanzas puestas en que haya una gira, que seguro que la habrá porque tiene pintaza esta obra, y así pues a lo mejor, oye, tenemos la suerte de poder vernos en las tablas.
Ojalá Fíjate, que sí. Un beso para las dos. Y mucha mierda, que vaya muy bien esa hora. Y estos son, por mi parte, los bombazos. ¿Qué tienes tú, amiga? Pues yo tengo un revoltijo interior que voy a compartir aquí con todas vosotras. Venga. Porque yo creo que es lo suyo, ¿no? Que sepáis, nos pasa, pues... oyentas, que estéis al otro lado, que ya hemos dicho bastantes veces esto, pero parte de la relación entre esta mujer y yo sucede también con vosotras, porque yo no sé nada de lo que va a decir. En vivo y en directo. Claro, porque pues así ya lo comparto con todas. Exacto. Pues yo quería contaros que a raíz de... Bueno, que han pasado como cosas, ¿no? Estas conexiones que suceden, que yo ya hace mucho tiempo que ya no le llamo coincidencia, porque yo sé que es otra cosa, aunque me cueste ponerle un nombre todavía, pero creo que va más allá, que trasciende la mera coincidencia. Y es que, bueno, a raíz de grabar el capítulo con Rosa Pulido, un besito, Rosa. Un besito. Bueno, a mí ya lo que fue toda la preparación del episodio ya me removió bastante, porque este tema es un tema que, bueno, que tengo ahí como en la recámara desde hace tiempo. Y a raíz de grabar este capítulo, de leer ese libro maravilloso que ella escribió, Partir, y de la charla con ella, bueno, después pues comentándolo con amigas y así, y sobre todo comentándolo con mi amiga Adriana, que está, bueno, es que está a puntito de parir ahora, pero espero que ya haya parido cuando esto salga, porque estoy todo el rato en este limbo. Pues ella me habló de otro podcast que había escuchado que, bueno, y que le había recordado mucho a mí, que el podcast se llama F de Fertilidad. Yo por ahora solo he escuchado ese capítulo en concreto, que es del que voy a hablar ahora, pero tiene muy buena pinta. Y desde luego este capítulo en el que la invitada era Andrea, de la cuenta de Instagram de Dolores y Gloria. Bueno, ella es psicóloga, no sé si la conoces, vale, pues psicóloga perinatal, bueno, acompaña a mujeres en distintos momentos de su relación con la maternidad, o con la no maternidad, desde una perspectiva feminista. Entonces, bueno, ella lo que hizo en este podcast fue algo que a mí me pareció súper generoso, que fue compartir su historia personal con este tema. O sea, cómo esto a ella la viene atravesando de distintas maneras, pues desde hace unos años a esta parte, y cómo eso le había hecho caer en la cuenta de los pocos espacios que existen para hablar de estos temas, de los pocos espacios que existen entre nosotras mismas para hablar de estos temas, ¿no? Y ella contaba muchas cosas en este programa, pero entre otras hablaba de la soledad en la que muchas veces transitamos todo este camino las mujeres, ¿no? Y cómo pensamos que es un problema nuestro, individual, que nosotras tenemos que resolvernos solas, como si nada más lo estuviera atravesando. Y puede llegar a ser muy angustioso muchas veces. Entonces, bueno, gracias a escucharla a ella, que desde aquí le mando un besito, por cierto, a Andrea, gracias a escucharla a ella, volví a compartir esto con unas cuantas amigas que sé que están un poco en esta misma situación, de dudas, de bueno. Y hemos decidido crear un club. ¡Oh! Un club. ¡Oh, diosas! ¡Pero qué noticia! Hemos decidido crear un club y yo esto lo comparto por si a alguna le resuena y quiere hacer lo mismo en su entorno, porque mola un montón, la verdad. Vale. Le hemos llamado el Club de las Mujeres que Dudan Juntas. ¡Qué bonito! Qué bonito. Y la idea es reunirnos pues como mínimo una vez al mes y compartir todas estas cuestiones. Entonces tuvimos nuestra primera sesión este sábado pasado y yo desde entonces estoy 2 puntos temblando. O sea, te quiero decir, sí. O sea, insomnio, o sea, un bule dentro que no sé muy bien, que ahora estoy empezando a poder colocar. Pero básicamente creo, porque hablándolo entre nosotras también nos está pasando un poco lo mismo a todas, y es que no éramos conscientes, por un lado, de lo mucho que nos hacía falta y por otro lado, de lo revolucionario que es crear estos espacios a nivel individual y a nivel colectivo. O sea, al final parece como que estás saldando un poco una deuda con tu linaje, con las distintas maternidades que han venido antes que la tuya. Haces como esa revisión también de los referentes que has tenido y sobre todo creas ese espacio que es para eso, ¿vale? Porque es verdad que muchas llevamos mucho tiempo pensándolo o comentándolo con alguna amiga, con parejas, etcétera, pero de repente es como, vale, este espacio del que disponemos durante toda esta tarde es para hablar de esta cuestión y darle como el peso y el lugar que necesita, ¿no? Y nada, pues ahí lo dejo. Yo digo que estoy muy removida porque es verdad, pero estoy muy removida y muy contenta de haberlo hecho y muy contenta de que vaya a continuar. O sea, creo que nos estaba haciendo falta y por cierto, se lo he contado a Andrea, ayer o antes de ayer le mandé un mensajito para darle las gracias por ser inspiración para esto. Desde aquí reitero mis gracias tanto a ella como a Rosa y a mi amiga Adriana por pasarme el podcast.
Y bueno, y a ella le hizo muchísima ilusión porque dice que lo ve todo el tiempo en terapia, la falta que hacen esos espacios, que ella lleva mucho tiempo pensando en crearlos, que no sabía qué aceptación podría tener y que le parece como maravilloso que hayamos empezado a volar libres y hacerlo nosotros por nuestra cuenta. Así que ahí lo dejo por si alguna le inspira y alguna quiere recoger esta idea para hacerlo ella también. Bueno, qué bonito sembrar así, ¿no? De una a otra. Y maravilla que tengas ese espacio, querida. Sí, y un besito para mis compañeras del club, por cierto. Hoy es que ahora, claro, tiene compañeras del club. Ahora tenemos un club. Me gusta mucho porque, claro, frente al de la lucha, pues qué bonito. El de dudar juntas, amigas, bueno, invitadas a todo. Invitadas a el coffee, invitadas a... Bueno, en el coffee nos invitáis vosotras, pero os invitamos a aparecer por allí. Sabéis que es la forma pues, más sólida de apoyarnos en la sostenibilidad. Invitadas a la obra de teatro el 25 y el 26 de marzo en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, de las compañeras de La Rara. E invitadas al Club de las Mujeres que Dudan Juntas, bueno, para continuar el movimiento. Eso es. Y yo creo que para continuar el movimiento de ahora mismo podemos pasar a presentar a nuestra súper invitada. Un montón de ganas de hablar con ella. Muy bien. Amigas, escuchen. Ella es una psiquiatra feminista y steampunk en la sanidad pública y ya ante esta parte de la presentación os diré que nosotras celebramos muchísimo a todas las psiquiatras feministas en todos lados y a las psiquiatras feministas en la sanidad pública y también que he tenido que buscar qué significa steampunk. Yo también. Yo también. Porque aquí de verdad que no nos tiramos el rollo de haceros pensar que sabemos cosas que no sabemos. No sabíamos que era steampunk. La Wikipedia dice que es un movimiento literario, artístico y sociocultural retrofuturista. A ver, retrofuturista sí sabíamos lo que era, un poco. Pero yo lo de steampunk no lo había oído nunca. Claro. Y entonces, bueno, ella nos dirá cuál es la mandanga, como dice Thais, de esta movida, ¿no? Además de ser una psiquiatra retrofuturista, siempre acaba en la junta directiva de alguna asociación y actualmente lo está en la Asociación Madrileña de Salud Mental y en la Asociación Española de Neuropsiquiatría y de Profesionales de Salud Mental, ambas multidisciplinares y con una perspectiva integral del padecimiento psíquico, algo muy importante. Forma parte del colectivo Silesia y es también máster en estudios feministas. Ha coordinado los libros Transpsiquiatría, abordajes queer en salud mental y también Mejorar los barrios para una mejor salud mental. Y además ha escrito junto a Javier Padilla, médico de familia, el libro Mal estamos, que es algo de lo que hablaremos mucho hoy. Además de todo esto, es madre de 2 niñas, por supuesto es la puta ama y hoy está en Loca Yo, Marta Carmona. ¡Vamos, Marta! Ahí está. Buenas. Hola. Qué bien verte. Bienvenida. Lo mismo digo. Bien halladas. Bueno, ya ves que antes de hablar contigo hemos estudiado, Marta. Sí. Se ve. Muy bien. Respecto el mejor sitio desde donde se puede estudiar, hombre. Sí, la verdad es que sí, todos lo sabemos. Oye, antes de nada, muchísimas gracias por estar, por hacernos hueco. Sabemos que eres una mujer ocupadísima por razones obvias y además estás a puntito de reincorporarte al trabajo y me encanta esa cara que todo lo dice. Y nada, y eso, y que te agradecemos un montón porque, desde que apareció el libro, bueno, sabemos que esto es un mensaje como que queríamos colocar aquí y nos alegramos muchísimo de poder tenerte y de poder hacerlo, así que gracias, de verdad. A vosotras, porque participar en estos espacios, ¿no? Y que existan estos espacios es justo lo que en el libro decimos que es lo que necesitamos para dejar de malestar, o sea que un gusto. Bueno, Marta, pues antes de entrar en faena, hablar del libro y de todo lo que hay ahí dentro, te queremos lanzar la pregunta con la que abrimos siempre todos los programas y la que le lanzamos a todas las invitadas, como una especie de estudio sociológico que estamos haciendo ahí recogiendo las distintas experiencias personales. Y la pregunta es 2 puntos. ¿Cuándo es la primera vez que te llamaron loca? Prontísimo. Y lo tengo muy asociado a que yo de pequeña hablaba mucho sola, iba hablando mucho sola por la calle y yo lo recuerdo pues
A ver, tengo que trasladar cuántos años tendría, pero yo creo que para que lo recuerde como nítidamente bien, échale 5 o 6 años, una cosa así. Claro. O sea, bien Esta cosa de pequeñita. con mi soliloquio, y es verdad que hablaba sola alto, que lo Mm, suyo cuando hablas sola es hablar bajito para que la gente no te diga nada, no como hemos hecho todas para adaptarnos. claro. Y sí, sí, lo recuerdo mi familia diciendo, pero estás loca. Sí, sí. Esta niña está, Ahí, está ahí. loca. Bueno, yo que sepáis que hablo Eso sola es. todo el tiempo y en alto. Por la Claro. calle, en mi casa, que además vivo sola y hablo sola todo el tiempo. Y además me parece Pues, muy sano cuando estás mucho tiempo total. sola, sobre todo. Tengo unas conversaciones interesantísimas, tengo. Interesantísimas, Sí, ¿verdad? claro. Si es que, Vamos. en fin, la gente Bueno, no y, se entera y de nada. además que es verdad que 5 o 6 años es muy pronto y que ya otras invitadas nos han dicho que bueno, que los inicios iban más o menos por ahí. Sí, sí, desde bien prontito. O sea, yo creo que hay gente que lo escucha mucho antes, lo que pasa es que no lo registras o no Claro. lo tienes ubicado porque la memoria de la etapa previa a esa siempre es como mucho más difusa. O sea, habrá quien lo haya escuchado desde que estaba en la tripa, ¿no? Sí. Pero sí, sí. Vale, vale, perfecto. Bueno, pues registramos ahí para nuestro estudio Eso es. y nada, yo te quería decir que, bueno, que a mí personalmente me llama la atención y celebro, sobre todo, que exista una psiquiatra steampunk, aunque ya hemos tenido que buscar esto en Wikipedia, pero con el pelo teñido de distintos colores y llena de tatuajes, que habla alto y claro de que otra forma de hacer las cosas es posible. De esto lo celebro muchísimo. ¿Qué otra forma de hacer las cosas es posible? También en el ámbito sanitario, también dentro de la psiquiatría, que esto no se escucha tanto, ¿no? Entonces, bueno, como ha dicho mi compañera en la presentación, además, pues formas parte de diversas asociaciones y del colectivo Silesia. Probablemente si nos fuéramos más atrás en tu biografía, pues aparecería por ahí que has sido delegada de clase en algún momento o que has formado parte de alguna asociación de estudiantes universitaria, en fin, ahí lo Por dejamos. supuesto. Por supuesto. Entonces, bueno, con esto quiero decir que tú llevas muy a gala con tu forma de hacer eso que tanto también dices de que no podemos responder al sistema individualmente, sino que tenemos que hacerlo en colectivo. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cuándo nace en ti esa conciencia de lo colectivo y de dónde viene, de qué fuentes bebe? De siempre. O sea, yo soy partidaria de que en los sitios en los que estás te tienes que enfangar en lo que hay. Es verdad que hay momentos vitales que te acompañan más y que te acompañan menos, pero si estás en un momento vital y personal que te lo permite, enfángate en donde estés, porque es la manera de que los sitios estén vivos. Entonces yo en el cole, actividad que había, actividad en la que me metía en el instituto. Yo fui a un cole público, al Ramiro de Maeztu, y el instituto de ese cole público es un instituto que está en ebullición continua, con 1.000 millones de cosas, de asociaciones. Es un instituto que además el alumnado estaba muy politizado hacia la izquierda en ese momento. Yo creo que a día de hoy lo sigue estando, pero bueno, hace 20 Ujú. años que terminé, entonces imagino, ¿no? por dar un margen. Pero en aquel momento había como mucha conciencia política y mucho activismo desde el instituto y yo ahí participé en todo lo que pude. Entonces, cuando yo entré en la facultad, en la carrera, a ver, medicina, yo empecé la carrera en el año 2002, ¿vale? Es la década en la que luego lo he visto, y que hay estudios que no es una cosa de percepción mía, que hay estudios que lo constatan. La década de los 2000 es la década en la que el alumnado que accedía a la universidad ha tenido un corte social más transversal, ¿vale? La Ujú. universidad venía de ser una cosa más elitista antes, luego con la reforma de Bolonia se ha vuelto a convertir en una cosa más elitista, pero en los 90 y en los 2000 hubo una ventana en la que verdaderamente había un corte transversal importante. Entonces, en medicina hay muchos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de médicos, hay una cosa de rollo rancio, ¿no? Pero es verdad que en esa época había un corte mucho más transversal, ¿no? Y había muchos estudiantes con los que yo no quería tener nada que ver porque venían de una posición muy rancia en la vida y muy de clase alta y con una idea muy elitista. Y luego había un sector que era todo lo contrario, que es el que, bueno, pues en los primeros días de facultad, pues tú enseguida localizas y buscas a los tuyos y te haces con los tuyos, un Mm, poco, ¿no? Entonces, para mí, formar parte de la Asociación de Estudiantes de Medicina, en la que estuve todos los años que estuve en la carrera, fue súper importante y yo siempre Ujú. digo que aprendí tanto en esa asociación como en la facultad, sino un poquito más en la asociación, ¿no? mm, Entonces, cuando terminé la carrera, pues dije, la asociación en la que yo estaba se llamaba IMSA,
pues lo primero que busqué es cuál es la INSA de los psiquiatras y descubrí que era la AEN, que es, pues es una asociación multiprofesional con gente de todas las profesiones, que es una asociación que cumple 100 años el año que viene, o sea que tiene una trayectoria histórica como muy potente, muy importante, con una visión comunitaria, con una visión de lo importante es la intervención psicosocial, con un curro de historia de la psiquiatría, por ejemplo, esto que estabais comentando antes de la obra de teatro, pues se ha hecho un currazo desde la AEN brutal en esa línea. Y bueno, yo al final de todos los sitios donde he ido tocando, había un grupo de gente que a lo mejor no es la mayoritaria, dependiendo del contexto, serán mayoritarios o no, pero que sí que tienen una posición en ese sentido política clara bueno, las cosas tenemos que hacerlas de manera que estén al servicio de la gente, ¿no? Entonces yo cuando escucho lo de otra forma es distinta, ¿no? Otra forma es posible de hacer las cosas, es como, bueno, ojo, que hay gente que lo lleva haciendo bien mucho Sí, tiempo, lo que pasa es que no están en puestos de poder habitualmente, no suelen ser los jefes de servicio, no suelen claro. ser los catedráticos en las facultades, pero lleva mucho tiempo habiendo gente que hace las cosas de una forma como ¿no? Muy posicionada y muy al servicio Mm, de la gente, ¿no? Entonces yo creo que buscar a los tuyos y buscar esa forma de Mm, enfangarte y mm, participar es imprescindible para pasar por los sitios. mm, mm. totalmente. Bueno, pues me parece una muy buena experiencia y un muy buen consejo también. Sí, sí, Mm, siempre, mm, siempre buscar lo siempre. colectivo, totalmente. Pues dentro de este momento en el que se habla más de salud mental y en el que mucha gente verbaliza que va a terapia y ha habido pues también, ¿no?, un cambio social en este sentido. Desde mi percepción, no sé si tú estarás de acuerdo, Marta, creo que hay una línea entre cómo se percibe a las psicólogas y cómo se percibe a las psiquiatras. Un poco como que las psiquiatras sois la última pantalla del videojuego a veces, ¿no? Un poco más temidas quizás, no solo desde la población general, creo que también, por ejemplo, desde dentro de mujeres feministas suele ser más temido el propio hecho de ir a una consulta psiquiátrica o sobre todo que una vez dentro pues te encuentres a un señor con la bandera de España, con un montón de DSMs detrás, que te atiende 10 minutos en los que le da tiempo a juzgarte e infantilizarte un poco y que te receta el pack de ansiolíticos y antidepresivos que te va subiendo un poquito más cada vez que os veis, ¿no? Esa escena temida yo la he escuchado como relato de temor a menudo y a veces, pues por desgracia, se ha parecido a algunas experiencias reales. Y creo que sigue habiendo bastante desinformación y bastante desconocimiento en cuál es el papel de la psiquiatría y también en un poco cómo sería este buen hacer, ¿no? Entonces nos encomendamos precisamente a tu buen hacer, a tu buena experiencia, a tu buena mirada para que nos traigas esperanza y nos cuentes cuál es el papel de una psiquiatra y también cómo sería para ti una buena práctica profesional, incluyendo el papel que deberían jugar los diagnósticos y la medicación. A ver, o sea, yo creo que hay un cisma brutal dentro de la salud mental respecto a cómo los profesionales la entendemos. Y aunque la gente que no tiene relación con el mundo de la salud mental a veces la ponen los psiquiatras por un lado y los psicólogos por otro, en realidad, en mi experiencia profesional y personal, no es así. O sea, hay un cisma entre quienes entienden la salud mental desde un determinismo biologicista, que pueden ser psiquiatras y pueden ser psicólogos también. Hay psicólogos ultra biologicistas, pero además además, con esta cosa de que los biologicistas suelen estar en puestos de poder, pues los catedráticos de un lado y del otro suelen ser de estos, Mm, ¿vale? Y luego hay quienes entendemos la salud mental como un ejercicio que sí o sí tiene que ser multidisciplinar, porque es precisamente la riqueza de puntos de vista y de miradas lo que puede generar una mirada respetuosa que acompañe y que provea de los recursos, ¿no?, que la persona puede necesitar en determinado momento, que lo más probable es que sean recursos psicosociales lo que la persona necesite, pero que pueden ser recursos de otro tipo llegado el momento, pero que es esa mirada multidisciplinar y con énfasis en lo comunitario, es decir, los servicios de salud mental tienen que servir para que la persona pueda reconstruir su vida si en determinado momento ha tenido que paralizarlo todo o para que no se vea expulsada de esa comunidad. Y lo que necesitamos también, aparte de servicios de salud mental comunitarios, es comunidades que no sean hostiles, sino que todo lo contrario, que permitan a la gente desde su diversidad participar y funcionar, ¿no? Eso es lo que debería ser. Entonces, claro, desde el determinismo biologicista que tiene esta mirada biomédica con una lógica muy mecanicista, ¿no? De algo se te ha roto dentro y tiene que venir un técnico a arreglarlo. mm, Ujú, La ujú. forma
lo del técnico puede ser ajustándote un neurotransmisor o corrigiéndote una cognición, pero al final se te ha roto algo dentro y yo que soy el listo te lo arreglo. Claro, yo huyo de esa mentalidad enormemente y dentro de esa mentalidad hay todo tipo de profesionales, ¿eh? Con esta lógica mecanicista te encuentras psiquiatras, te encuentras psicólogos, te encuentras enfermeros, te encuentras terapeutas ocupacionales. Desde esta otra mirada de ¿no? la perspectiva integradora de lo multidisciplinar y lo comunitario, pues lo que nos encontramos son equipos que trabajan donde en términos ideales, para mí el mejor lugar del mundo para donde ¿no? las mejores redes de salud mental del mundo son las que hay en Trieste, que funcionan de una forma totalmente multidisciplinar y además han conseguido minimizar la coerción de manera que los acompañamientos son muy respetuosos, incluso en personas que están en situaciones de muchísima gravedad y muchísimo desbordamiento. Y una cosa que cuenta todo el mundo que va a rotar a Trieste es que tú tardas un montón en saber de qué profesional es cada uno. De hecho, generalmente lo tienes que preguntar. Tú no sabes quién es la psiquiatra, quién es la enfermera, quién es la voluntaria, quién es la trabajadora social, porque se trabaja en equipo de una forma tan integrada que al final lo que importa es el trabajo común, ¿no? Y eso es para mí como la salud mental a la que tenemos que aspirar. Bueno, pero es que claro, eso no encaja suena nada un sueño. con el determinismo biologicista. Claro. Ni con el mecanicista de te vamos a corregir cositas. Claro. Claro. Sí, totalmente. Es que, claro, es que, o sea, suena a eso, como a ese sueño, ¿no? A eso que molaría que funcionara así en salud mental y en general en cualquier ámbito de la salud, ¿no? Que es lo que decimos siempre, que al final esta cosa obsoleta de que tú llegas como paciente a la consulta y la otra persona, en la mayoría de los casos, por desgracia, por muchos factores distintos, ¿vale? Pues casi ni te pregunta, ni tiene en cuenta lo que tú le puedas contar, sino que es este síntoma, pues este tratamiento. Y cada vez que os escucho a profesionales que tenéis otro enfoque, siempre me acuerdo de Paloma, la ginecóloga con la que hablamos también sobre esto y de su forma de hacer desde su perspectiva feminista, que la coloca, o sea, que siempre se coloca como una posición horizontal de acompañar a la otra persona y de ver hacia dónde, bueno, pues cuál es todo su contexto y a partir de ahí ver por dónde pueden ir tirando. O sea que, bueno, es como una continuación de dentro eso. de la medicina en realidad es un espectro como muy amplio, ¿no? En la medicina tú tienes desde la cosa más técnica, que es pues el radiólogo intervencionista que te mete un catéter y un cable de una máquina súper avanzada y te consigue embolizar una venita del centro del cerebro que es inaccesible por lo quirúrgico y hace una virguería técnica brutal, que está bien, es importante, está bien que tengamos radiólogos intervencionistas, pero también tenemos a la médica de atención primaria y a la enfermera que se suben a un cuarto sin ascensor a ver a Araceli, la señora de 95 años que no baja a la calle desde hace un montón y que las únicas personas a las que ve en su día son a su médica y a su enfermera cuando la vienen a ver. Total. Y cuando van a ver la médica y la enfermera a Araceli, pues hay una intervención técnica de auscultarla, de ver, de la prescripción, de ver si la mandas al hospital porque la tienen que embolizar algo o no, pero hay muchísimas cosas más. Hay un vínculo, hay un conocerla, hay un formar parte de su vida, hay un ¿no? Esto de yo tendré 70 pacientes citados, pero mi hueco para ir a ver a Araceli es sagrado y no me lo quita nadie. Y la medicina es todo en realidad, ¿no? Y el cuidado de la salud es todo. Y de alguna forma llevamos unas décadas en las que ponemos en valor muchísimo lo técnico, ¿no? Y entonces esta virguería técnica, como que todo el mundo entiende que es súper importante, y Amancio Ortega ha donado no sé cuántas máquinas y qué bien, pero toda esta parte de la médica y la enfermera que van a ver a Araceli a su casa es probablemente más importante, sobre todo porque es mucho más frecuente, ¿no? Porque o sea, también en esta cosa que no hay que escoger, que es que podemos tener las dos cosas, podemos tener los vínculos y la técnica, ¿no? Pero de alguna forma vivimos en un contexto social donde, ¿no? Y el turbocapitalismo, que es como, siempre me debato entre llamarlo capitalismo tardío o turbocapitalismo. Esta semana estoy más en turbocapitalismo. Bueno, es que te pega, o sea, siendo steampunk, te pega todo me pega lo turbocapitalismo. Turbocapitalismo retrofuturista, eso es. Total, ojalá fuera retrofuturista. La cosa es que estamos en un contexto en el que se pone muy en valor esta parte tecnológica chachi, pero esta otra parte que tiene tanta o más evidencia a favor de funcionar y de tener un impacto en la vida de las personas. ¿Sabéis este dato respecto a la atención primaria, ¿no? De que tener la misma médica de atención primaria durante 15 años disminuye un 25% la mortalidad? Que es que hay poquísimas intervenciones que tengan ese impacto, poquísimas. ¿No? Y entonces, como la máquina guay, pero tu médica y tu enfermera yendo juntas en equipo a verte, eso no, ¿no? Claro. Entonces, bueno, de alguna forma yo creo que es importante que pongamos en valor todo.
Sí, absolutamente. Como dicen las mujeres creando, queremos todo el paraíso y no tenemos que elegir. Sí. Y entiendo que también esta parte de ir a ver a Araceli es algo tan codificado como feminizado y tan accionado como feminizado que parte de la devaluación está ahí, ¿no? Pero hay una cosa que me está pasando que estoy entendiendo más lo que es retrofuturista mientras vas hablando, porque digo, mira ella cómo es capaz de colocar pues lo que no está funcionando, ¿no? Como lo que ya parece que se ha pasado y cómo trae lo que parece una utopía, cómo lo trae al presente, ¿no? Y digo, ¿será esto? ¿Será esto? Una utopía que por otro lado ya fue. Ya o sea, es, que ya, claro, que ya está que ya es pasando. retro porque ya sucedió esa forma de cuidados. Y yo aprovecho para decir desde aquí que desprecio absolutamente a Ayuso liderando el desmantelamiento de la sanidad pública y todo nuestro apoyo a todas esas cientos de miles de personas que salieron a las calles a manifestarse a favor de la sanidad pública, que es algo que tenemos que proteger todas. Y además no es casual que precisamente lo que más se está encargando sea la atención primaria, que es esa parte. Si tú coges todo el cuidado de la salud, pues hay una parte más masculina, que es como esta parte ultra técnica, y una parte más feminizada, que es justo la que más precarizada está, que además se corresponde con que es el perfil profesional que más feminizado está también, ¿no? Entonces, siempre dentro de un hospital, el sector más masculino, el sector más femenino, el más fastidiado. Y entonces, dentro del sector de la salud lo ves tal cual, ¿no? Entonces, la atención primaria es la parte femenina de la salud mental. En salud mental pasa igual, ¿eh? La red de salud mental comunitaria es la parte más feminizada y los hospitales con sus terapias chachis y sus ingresos y sus no sé qué, pues es como la parte más masculinizada, que es la que se lleva el grueso del presupuesto, la que se lleva todo. Ya, totalmente. A mí solo me sale mencionar aquí lesbianismo, solo por si hace algún sentido para alguien. Porque hay que decirlo mínimo una vez en cada episodio, Marta, y con esto ya, solo con este paréntesis tiramos. Ya solo con esto ya tenemos... Bueno, pues yo lo de retrofuturista lo empiezo a usar, aunque luego es verdad que tiene como muchas interpretaciones, es verdad, o sea que no hay nadie que haga una cosa, o sea, no quiero decir que esto es una cosa que la digo yo de coña y ya está, no hay una corriente real de psiquiatría steampunk todavía. Como que pero no, yo lo aquí cojo, aquí está, necesito a alguien que me siga, ¿sabes? Dos, por lo menos, o a la que seguir yo. No, pero uso muchas cosas, muchos términos, cuando curro uso muchos términos de la psicopatología clásica. La psicopatología clásica se hace en una época que está, pues evidentemente, pues muchos determinantes sociales de opresión están mucho más activos que ahora o no se han podido deconstruir tanto como ahora, pero curiosamente hay algunos elementos que son mucho más respetuosos en la escucha al sujeto y en la forma de entender al sujeto de lo que luego ha sido la psicopatología de SM, la psicopatología de FIE, ¿no? Entonces, aunque su momento sea una psicología de una época, o sea, una psicopatología de una época muy rancia, creo que hay elementos de esa psicopatología, de ese pasado, ¿no? Que si los traemos al futuro podemos construir un futuro distinto con ellos, ¿no? Entonces esta cosa retrofuturista, steampunk de Julio Verne imaginando un futuro con máquinas de vapor a todas partes que contaminarían mucho menos que lo que tenemos ahora, ¿no? Pues es como de alguna forma yo creo que hay elementos del pasado que utilizados con perspectiva feminista, con perspectiva anticolonial, con todo eso que en aquella época no había, pero que utilizados con esto que hemos aprendido con los siglos, pues son más interesantes y más respetuosos, ¿no? Muy a favor. Me encanta. A tope. Qué guay que lo hayas colocado además así también. Vale, perfecto. Bueno, Marta, pues yo hoy vengo aquí, entre otras cosas, a confesarme, ¿vale? Sin ser yo nada de eso, pero hoy pues me ha tocado, porque tengo que ser honesta contigo y con todas las que están al otro lado. A ver. Y es que vamos a ver, yo desde que fui a terapia, que fui hace pues unos, no sé cuántos años hace, pero como 6 o 7 años fui por primera vez, o 8 o 9, no lo sé. Yo desde entonces he estado mandando a todo perro pichichi a terapia. O sea, esto es así. Bueno, por supuesto, a aquellas personas que tenían sus necesidades básicas cubiertas, materiales. Y con consentimiento, o sea, que ellas querían ir. Bueno, yo las he empujado un poquito y luego pues ya esas personas han decidido si entraban o no, ¿no? Pero sí que es verdad que yo, o sea, que bueno, pues eso, pues, ¿por qué estaba haciendo yo esto? Bueno, pues porque yo al ir a terapia comprendí y sentí en mi cuerpo que arrastramos unas mochilas cargadísimas, todas, o sea, por supuesto, piedras de distintas formas, distintos tamaños, ¿vale? Cada una con sus circunstancias, pero que todas tienen en común que pesan mucho. Entonces, bueno, yo la terapia, en aquel momento sobre todo, en esa primera vez, en ese primer acercamiento, lo viví como ese acompañamiento sanador que yo estaba necesitando para
ver validada mi experiencia y para resignificar mi historia también. Y como consecuencia, al fin y al cabo, para aliviar ese peso que yo cargaba. Entonces, bueno, esto es real, esto es maravilloso, además cuando sucede, y para mí fue un punto de inflexión vital. Entonces, pues claro, yo lo vi clarísimo y enseguida empecé a predicar a los cuatro vientos que todas necesitamos ir a terapia. Claro, leyendo vuestro libro, y aquí viene la confesión, me doy cuenta de que se me escapó un pequeño detalle, que no es un pequeño detalle, es una pregunta clave, ¿no? Que es la pregunta de ¿por qué será que todos necesitamos ir a terapia? ¿No? O sea, resulta que yo, pues como que me salté esa casilla, ¿no? La de ser crítica con la realidad de que todas las personas cargamos un peso, mayor o menor, que necesitaríamos aliviar. Entonces, claro, yo me salté el preguntarme qué ha pasado para que normalicemos el vivir en un estado colectivo de malestar. O sea, resulta que sin yo saberlo me había convertido en una especie de ilusa neoliberal individualista, horrible. O sea, por eso vengo aquí ahora a confesar mis pecados y a redimirme de ellos. Me parece muy bien que digas esto después de decir que estás enfadada con Ayuso. Claro, por eso. O sea, un poquito de coherencia, una de cal. por favor. Claro. No, y quiero aprovechar pues para devolverte esa pregunta, ¿no? La pregunta que yo olvidé hacerme, que es ¿qué podemos y qué debemos hacer para colectivizar la solución de este malestar? Ahí es nada, ¿eh? Lo que te lanzo. Claro, yo creo que cuando entramos en esta cosa de todo el mundo tiene que ir a terapia, ahí nos estamos dejando de arrastrar por la ola turbocapitalista, ¿no? Sí, Y ya. claro, la psicoterapia, como toda intervención, es una intervención que tiene beneficios, pero tiene iatrogenias también. Entonces, en el momento en el que de repente hemos construido que la terapia es la única forma de solucionar las cosas, hemos tragado y hemos comprado un montón de cosas que no tendríamos que haber tragado. Entonces, hay una realidad y es que la psicoterapia tiene que estar más accesible y una Claro. psicoterapia mejor, además, no puede ser una psicoterapia hecha desde el determinismo biologicista o desde el determinismo mecanicista, que hay mucha psicoterapia hecha desde ahí y es un horror. Para mandar a la gente ahí, mejor no la mandemos, ¿vale? Pero una terapia de un acompañamiento respetuoso para que gente en momentos difíciles de su vida pueda desengranar y desentrañar problemas relacionales que enlacen con traumas de su pasado, pues ¿por qué no? Hasta ahí bien. Si no fuera porque es un poco raro que todo el mundo tenga que pasar por ahí, todo el mundo tiene que tener estos traumas, estas movidas relacionales, o es que resulta que el grueso de sufrimiento que nos empuja a terapia tiene que ver con determinantes sociales, con precariedad laboral, con incertidumbre respecto al futuro. Claro, ahí es donde está el problema, ¿no? La psicoterapia una buena psicoterapia tiene que estar más accesible, real, totalmente, all-in, pero yo creo que lo que es importante, y está muy bien que podamos empezar a hablarlo y a desarticularlo, ¿no? O sea, no puede ser que la terapia sea la única forma de respuesta al sufrimiento, porque hay sufrimientos que no tienen nada que ver con lo que podemos trabajar en psicoterapia y que de hecho hacerlos pasar por ese filtro al final le puede generar una culpa brutal a la persona en cuestión, porque al final no dejas de satisfacer esa narrativa de desde lo individual se puede todo, porque la psicoterapia por definición es individual, incluso la psicoterapia grupal cuando lo hacemos ahí el individuo es el grupo, pero tiene un efecto sobre el sujeto y sobre lo que ese sujeto haga después, pero no sobre su determinación social, no desde dónde viene, ¿no? En el libro ponemos el ejemplo de la esclavitud, ¿no? Bueno, De si yo es que viajo a una ese plantación ejemplo algodonera, es tan bueno, Marta. claro, es como que me pongo a hacer psicoterapia a los esclavos, o sea, ¿en serio? Es como, no, abolimos la esclavitud primero y luego habrá esclavos que solo con abolir la esclavitud y pirarse de allí o prenderle fuego a un par de esclavistas se queden más a gusto que un arbusto y habrá otros que por su configuración y por su biografía y por más cosas puedan beneficiarse de psicoterapia, pero lo que no puede ser es que planteemos que la respuesta es esa, ¿no? Entonces, de alguna forma, estamos en un punto social en el que la terapia es la respuesta para todo. Ojo que no es solo aquí, ¿eh? En el mundo anglosajón yo creo que esto van como varios loops de turbocapitalismo por delante. No sé si usáis Reddit, es la red No, no la uso. La social. conozco, pero no la uso. En esta cosa de demasiado feo para Instagram, demasiado poco amargado para Twitter, demasiado poco raro para Reddit, ¿no? Y es como. Ahí Es verdad estás. que Reddit tiene sus cosas, pero es muy llamativo que no hay. Cuando alguien cuenta algo malo que le ha pasado, la única respuesta que le dan es terapia, pero le haya pasado lo que le haya pasado, aunque haya sido la cosa, ¿no? Problemas, conflictos laborales, terapia, problemas relacionales, terapia, vale, injusticias un problema con el pasaporte, terapia, Me ¿no? desafían de mi Bullying, casa. claro. Entonces es como, no puede ser que la terapia sea la única respuesta a las cosas. Tiene que ser
disponible, pero como una posibilidad más, Claro. porque si no, lo que estamos haciendo es engañar. Es tremendamente poco honesto eso. Mm. Pero claro, a la vez que tienes que reivindicar un mayor acceso a la psicoterapia, como de repente se hace como difícil, ¿no? O sea, porque Claro. tampoco es hablar mal de la psicoterapia, no es que la psicoterapia no sirva, es como, ojo, No, no es la única creo opción. que no está siendo colocado. Uy, nos hemos quedado embellecidas Bueno, en cómic, en Pero como muy nuestro, dice bonito, es Marta. que en es nuestro precioso. congelado A mí me precioso, encanta. Muy Me bien. encanta. puntillista. Ya en el punto de la edición veremos qué pasa. Bueno, Antes se Pero es fue como es como Shakira en Bizarrap, ¿no? Cuando se convierte en dibujito, pues es un poco es así. verdad, qué pena que Tienes toda la que razón. no Un podemos beso, bailar. Tiene ese Shakira. punto. Es verdad. Bueno, vamos a esperar un momento Y a ver si Bizarrap, el amigo que Ahí toda amiga estamos. corneada necesita. Sí. Sí, Hombre, sí, a sí. ver, es que, chica, para que le ponga hacerte musiquita a una su... sesión y quedarte a gusto, me dirás tú. Eso ¿Sabes convalida qué? por una sesión de terapia, Marta. Es que me parece que es una representación visual de qué hace una buena psicoterapeuta, esa cosa de Bizarrap en el fondo haciendo así mientras la persona cuenta su verdad. Claro, Yo siempre que le veo es como, en realidad esto es una representación simbólica de un buen acompañamiento claro, terapéutico, ¿no? total. Como el foco en ella y él solo acompañando de fondo, ¿no? Eso, Qué pero te pongo buena. todo el setting para que tú puedas contar Para tu que historia y tú tú puedas te contar tu verdad y yo despliegues. te animo desde el fondo haciendo así, es una maravilla. Oye, pues mira, lo veo con mejores ojos ahora, ¿eh? Sí, Absolutamente. sí. Mucho más disfrutable a partir de aquí, Sí, sí. incluso. Sí, sí. Yo creo que de lo que tú hablas, bueno, no se traduce una desvalorización de la terapia en absoluto. No. Creo que lo colocas muy bien. Yo celebro mucho que tú hagas esto estando en la posición en la que estás, ¿no? Siendo una psiquiatra, bueno, en puestos de poder en diferentes asociaciones, siendo una psiquiatra feminista referente, porque es verdad que De sanidad pública. de sanidad pública es dando verdad la que cara. es fácil caer en los discursos salvaduristas, ¿no? Y que de repente en este auge pandemia, pospandemia, incluso las profesionales de repente tomemos un papel que puede interferir en cómo nos disponemos para acompañar. Menos Bizarrap y más igual cogerle el micro a Shakira, porque estamos como llenísimas de razón y llenísimas de solución. Entonces a mí me parece súper importante ya para eso que tú coloques esto, para ampliar la mirada y al mismo tiempo celebrando el punto en el que estamos, porque creo que la experiencia de la pandemia, que fue una experiencia humana global, nos permitió que haya un consenso muy mayoritario sobre cómo ha calado este mensaje y cómo se coloca, ¿no? Que hacen falta más profesionales de salud mental en la sanidad pública y es como un mensaje muy claro, muy accionable, muy direccionable que ha calado y que la gente repite con mucha convicción y a mí esto no deja de emocionarme y si ya lo enmarcamos en esa mirada más amplia que tú colocas ya me parece, bueno, una energía muy bien dirigida. Sí, 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 sí. Sí, a ver, es que realmente esto es un poco lo que hacéis a lo largo de todo el libro, que por cierto yo creo que ya lo podemos enseñar porque ahora vamos a empezar a hablar un montón de él. Aquí está para las que estáis en vídeo, mal estamos, corazoncitos muchísimos, que aquí donde lo veis es como muy finito, pero que no os dejéis engañar, porque aquí está todo, claro, amigas. O sea, esto es un manual para la vida, así os lo digo. Se ha tamizado bien, está lo que está, sí, sí. No hay pajilla. Sí, sí, bien concentradito. Bueno, pues este libro que ha coescrito Marta junto con Javier Padilla, que ya decíamos que también es médico de familia en su caso. Vosotros estáis continuamente poniendo el foco en esos factores estructurales y colectivos para explicar precisamente pues, los problemas que nos angustian a nivel individual, o sea, que sí que tienen un efecto real, lógicamente, en nosotras como ciudadanas, ¿no? Entonces, bueno, hacéis todo el rato esta crítica, como estabas tú colocando ahora mismo, al relato meritocrático que señala a las personas, a nosotras, como las únicas responsables del éxito o del fracaso de nuestras vidas, ¿no? Y claro, y os negáis, como bien estás colocando ahora, a aceptar que la psicoterapia individual sea la única manera de combatir este sufrimiento cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, en el libro colocáis nada más empezar por qué elegís el término malestar para describir y reflexionar acerca de esta desesperanza y esta angustia y este cansancio, ¿no? Que parece que es pues el sentimiento colectivo de nuestra época. Entonces, me gustaría, para dibujar este marco para todas nuestras oyentas y poder seguir hablando desde ahí, de todo lo que colocáis en el libro, que nos cuentes qué premisas conforman para vosotras este malestar.
Bueno, cogemos malestar precisamente huyendo de utilizar un término clínico, ¿no? Porque, a ver, Javi y yo somos amigos de hace, pues desde 2003, que nos conocimos en la carrera, estudiamos en la misma facultad, Qué nos guay. metimos en la misma asociación. Entonces, hemos hablado un millón de veces y en los últimos años, en el último par de años, habíamos hablado mucho de estos temas, ¿no? De salud mental, de cómo de esta reivindicación que por una parte nos parece genial, pero por otra parte nos parece que se queda coja y que le falta un trozo. Y una de las conversaciones más repetidas, de estas conversaciones que terminan en esto tenemos que escribirlo, y al final pues lo escribimos y nos quedó medio majo. Una de las conversaciones que más repetíamos es que nos llama mucho la atención que la gente en los últimos años, las últimas décadas, para hablar de sus emociones y de sus sentimientos y de cómo se encuentra, utiliza términos técnicos, términos clínicos específicamente, ¿no? Es como de alguna manera parece que no se puede hablar de la subjetividad si no pasa por un tamiz técnico. Vamos a ver, la técnica, o sea, la clínica no está pensada para explicar toda la subjetividad, ni muchísimo menos. Está explicada para un punto muy concreto y un abordaje muy concreto del entendimiento de la subjetividad. Pero en el momento en el que, claro, la gente utiliza las palabras que circulan, o sea, esto no es que la gente lo haga mal, la gente usa las palabras que circulan y que están ahí. Pero te dice algo muy significativo del momento histórico que la gente solamente sea capaz de verse desde esa perspectiva ultra técnica. Entonces dijimos, vale, tenemos que coger un término que no sea clínico, ¿no? Y a la vez que sea un término que recoja esta parte de sentimiento de época, que tiene que ver también con sufrimientos biográficos muy personales, ¿no? Porque mucha gente se encuentra mal, pero todo el mundo lo liga a lo que le pasa a sí mismo concretamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a buscar un término que no sea clínico, que de alguna manera recoja esta transversalidad, que lo pueda decir alguien, tanto que sí que encaja dentro de una idea de trastorno mental grave, o sea, alguien que tenga su diagnóstico de esquizofrenia, pero que al final lo que le jode es la precariedad laboral, el no poder independizarse, el tener, ¿no? Con Sí. todos los matices que tenga que ver su sufrimiento psíquico tan desestructurante, pero que al final lo que le joden son las condiciones de vida, pues como a todo el resto de personas, ¿no? Como alguien que sí que tenga un sufrimiento psíquico que pueda tener más que ver con algo más adaptativo, de una ansiedad secundaria a un problema laboral, por ejemplo, o alguien que no encaje dentro de lo clínico, pero que simplemente o sea, ¿no? mire al futuro y diga, ¿no? Esta cosa como de desaliento. Entonces Sí. vamos a intentar recoger de forma transversal esto y bueno, ligarlo con el momento histórico y buscar cuáles son esas causas, ¿no? Esos determinantes sociales de ese sufrimiento, de ese malestar, pero sobre todo vamos a intentar buscarle esas soluciones, ¿no? De igual que hay una determinación social que genera este malestar, tiene que haber unas soluciones sociales a ese malestar, ¿no? Además, eh, si yo digo depresión y te digo lo contrario a la depresión, antidepresivo es como la palabra que más sale, ¿no? O lo contrario a la ansiedad, pues ¿no? el ansiolítico, ¿no? Esto es en términos de fármacos, pero que al final incluso de lenguaje, ¿no? Es lo antidepresivo y es como, bueno, pues lo contrario del malestar, ¿qué es? El ¿No? Pues bienestar, lo que te sale claro. es bienestar, que es verdad que tiene esta cosa como un poco de Olof Palme, ¿no? Del estado de bienestar de los 60 o estar bien, sin Estar más, bien, ¿no? Y es sí. como, pues vamos a buscar esta forma y vamos a buscar estas soluciones colectivas y estas soluciones sociales contra ese malestar, ¿no? Mm. Contra ese sentimiento de época, que es como no desde esta cosa de discurso intergeneracional de es que los jóvenes de hoy no aguantáis nada, que eso es una de las posibles soluciones, en plan, pues traga y aguanta, que es como, Ujú, bueno, ujú. llevamos tragando y aguantando muchos siglos, no sale bien. Cuando la gente no traga y no Ya. aguanta y toma decisiones, se producen avances, pues Mm. igual llega el momento de no tragar, ¿no? Y de no y vamos a buscar un poco una solución colectiva o apuntar algunas líneas de solución colectiva a esta sensación, ¿no? Tan fea. Ujú. Ujú, ujú. Bueno, maravilla de contexto y además en el libro creo que está muy bien explicado y muy bien recogido cómo se va articulando también, ¿no? Cómo vamos un poco llegando con esos diferentes ejes sociales a sentirnos mal. Y precisamente una de las cosas que colocáis en el libro en relación a este malestar es la desigualdad como un factor estructural que genera malestar y sufrimiento psíquico, pero que además de generarlo, amplifica el que ya esté viviendo la persona y empeora sus posibilidades de lidiar con él. Y cuando hablamos de desigualdad, pues pueden aparecer, por ejemplo, las diferentes posibilidades a nivel de sostenibilidad material o también la propia desigualdad de género. Y aquí es donde nos gustaría que pudieses hablarnos un poco de cómo nos impacta de forma diferente este malestar en función del género y también de qué formas diferentes solemos lidiar con él.
Bueno, o sea, yo creo que quizá el género es, a ver, todos los determinantes sociales importan en el sufrimiento psíquico, ¿no? Pero yo creo que el de género quizá es el que se manifiesta de una forma más explícita, ¿no? Ya, No, el sufrimiento psíquico de hombres y mujeres no tiene nada que ver. Por supuesto que hay mujeres que se colocan en una posición más masculina de sufrimiento psíquico, por supuesto que hay hombres que se colocan en una posición más femenina. En esta cosa de que la tarea de cuidado tiene esta carga femenina, pues por ejemplo, o sea, ¿no? Quienes ejercen los cuidados suelen sentir mucha soledad, sobre todo de ujú, determinado tipo de cuidados, muy, ¿no? Porque pensamos en cuidados y pues el puerperio, por ejemplo, ¿no? Es como uno de los Sí, momentos que viene más como más asociados, que además el puerperio se suele asociar a mucha soledad también, pero por ejemplo el cuidado de una persona mayor con un proceso de deterioro cognitivo sí, rápido, ¿no? Que de estas personas mayores que de repente pierden un montón de funcionalidad y de degencia y la persona que las tiene que cuidar ve cómo se desmorona ante sus ojos la persona con la que ha compartido 60 años de su vida, pues eso genera mucha soledad, pero es muy característico que los hombres que están en esa posición de cuidado, hay muchos hombres que se retiran de esa posición de sí, cuidado, pero los que se quedan solísimos porque no tienen referente ninguno, porque al menos las mujeres cuidadoras tienen una sobrecarga brutal, pero sí que tienen una vecina que también cuida, sí que han visto a otras mujeres cuidando, hay por lo menos un universo de referentes ujú, de cuidadoras que están ahí. Estos tipos que quieren quedarse a cuidar a su mujer que se demencia ante sus ojos no tienen nadie, no tienen ni un solo referente, ¿no? ujú, Entonces, esas personas de, pues eso, de nivel socioeconómico bajo, en los 50, 60, llevan toda la vida trabajando, pero todavía no se pueden jubilar, les queda un montón, ujú, con una situación de agotamiento absoluto, pues hombres y mujeres lo llevan por lados totalmente distintos, ¿no? Evidentemente, a nada que uno no encaje bien dentro de la configuración de género, pues por algo más de identidad más en lo queer o por ser leído, ¿no? Que uno se identifique con lo que le toca, ser leído de una forma distinta, pues eso aboca a esa forma de sufrimiento, pero además mucha soledad, ¿no? Un ejemplo muy típico es el alcoholismo en las mujeres mayores, ¿no? El ujú. alcoholismo en los hombres mayores, ese alcoholismo de bar que se suele asociar a trastornos de conducta, a mucho rechazo social, el alcoholismo de la mujer Es es a muy solitario, escondidas, en sí, casa, que muchísimas veces la primera que se entera es la médica de familia porque empieza a ver cierto tipo de anemia en las analíticas y empieza a decir, mm, Juanita, esto no me está gustando. Y mm, cuando se lo cuenta a las hijas dicen, pero ¿cómo va a beber mi madre? Y pues la madre lleva alcoholizada a la pobre desde una soledad absoluta un montón de tiempo, ¿no? Entonces, incluso los mismos fenómenos el alcoholismo, ¿no? O la depresión, o el suicidio, ¿no? No tienen nada que ver la expresión en función de con dónde se coloca en el género de la persona, igual que el nivel socioeconómico actúa muchísimo, igual que el ser migrante y no migrante actúa muchísimo, ¿no? Pero el género yo creo que es de las cosas que más condicionan en ese sentido. ujú, Y no los terapeutas o las terapeutas que no tienen trabajada la visión de género meten unas gambas ya, total. Muchísimas descomunales. gracias por decirlo, Marta. ya. Porque a Fíjate que, veces parece como cuando estudiábamos en la escuela y decías, esta asignatura es una María, ¿no? Aquí total, se decía total. así. Pues en esto que nombramos antes de los puestos altos y lo tecnificado y demás están masculinizados, ahí esa mirada está masculinizada y el género se considera pues una forma de trabajo elegible o no, en la que Un se complemento. Exacto, no se considera algo que tú Sí, tienes que, primero, trabajarte tú en lo personal y segundo, incorporar en lo profesional, ¿no? Me he enfadado y todo. totalmente. Mira, qué bien que lo has dicho. Total. Mire, yo Sí, sí. hago muchas cosas de, pues eso, de charlas, de talleres conjuntos con una compañera de la Asociación Madrileña de Salud Mental que se llama Belén González Callado, que hizo todo un trabajo súper chulo con Almudena Hernando, con la filósofa. Ella estudió el máster de estudios feministas conmigo, que nos conocíamos de antes nosotras, y su trabajo de fin de máster lo hizo con Almudena Hernando sobre la distimia, que es un, bueno, ¿no? Es un Ujú, diagnóstico feminizadísimo absoluto. y que tiene que ver con una forma de sufrimiento muy característico de cierto tipo de mujeres, ¿no? De mujeres a las que se les ha expropiado cualquier biografía posible que no fuera la de cuidadora, que se les ha obligado a generar una identidad desde el cuidado y que unas lo viven como más deseado y como menos, pero que al final genera un sufrimiento psíquico muy particular, ¿no? Ostras, eso tiene Entonces, un nombre. Eso, las consecuencias de bueno, eso tiene un no. nombre. A ver, no. Esta es la interpretación que hace Belén a través de la obra de Ah, Almudena Hernando de la distimia. Si tú lees la diagnóstico de distimia, pues eso es. esa depresión, ese estado subdepresivo crónico en el tiempo
que si tú utilizas las herramientas de la psicopatología, el saber de la psicología, de la psiquiatría para entenderlo, te quedan un perfil de mujeres a las que no puedes ayudar mucho, sí que ves muy clara la foto de su sufrimiento. Entonces, lo que plantea Belén es que desde el marco de la antropología se entiende muchísimo mejor ese sufrimiento y además hay muchísimas más herramientas para comprenderlo, ¿no? Entonces, esta es la apuesta que hace ella, que yo creo que es muy interesante, que luego ella y yo lo hemos contado en un montón de talleres, en un montón de charlas, ¿no? Y que para profesionales y que además las profesionales conectan muy bien con esto. Es muy gracioso porque cuando Belén hizo la residencia, pidió una rotación libre para complementar la formación específica de la mujer y las tutoras le pusieron mala cara porque tenía que formarse en cosas que fueran importantes para la profesión. Entonces, hacer una rotación específica con perspectiva de género no lo veían bien, ¿no? Y cuando las dos, exactamente, cuando hablamos las dos de que íbamos a hacer ese máster, fue una de, pero ¿no queréis un máster que tenga que ver con el trabajo? Y es como, no, mira, el máster de estudios feministas tiene mucho que ver con nuestro trabajo, ¿no? Es verdad que eso le pasó mucho a ella en la residencia y luego a mí. Eso es hace unos años, ¿eh? Esto, pues a lo mejor cuando nos dicen esto, se lo dicen a veces 2015, 2016. Yo creo que a día de hoy, en nuestro contexto, por lo menos, nadie nos lo diría así. Yo creo que ha habido cierto recular, ¿no? Vale, ojo, que igual lo del feminismo sí que era importante, ¿no? Esto es antes de las grandes manis del 8M de estos últimos años, antes de las grandes huelgas. Yo creo que ahí sí que ha habido un cierto aprender, ¿no? Pero al final es eso, o tienes una perspectiva de género bien trabajada, o no vas a poder trabajar sin dañar. Sí, ya, sí, totalmente. Claro. Esto es muy importante. Sí, nombrando el género, bueno, siempre que colocamos el género, pues colocamos esto que tú ya vas apuntando, ¿no? Que al final nombramos estos ejes porque son los ejes estructurales a nivel de sistema y de opresión, pero el género, pues bueno, es este espectro en el que invitamos a que las que nos estáis escuchando os vayáis identificando y colocando en función de lo que dice Marta, donde vayáis sintiendo que es, ¿no? Pero tomando esta parte colectiva que tú traes mucho siempre, Marta, y que vamos dibujando a lo largo de la conversación, y partiendo de que tú nos dirás si estás de acuerdo en esto, a nivel humano, de lo que es nuestra labor humana aquí, como para ir hacia ese vivir mejor, tanto personal como colectiva y globalmente, la mayor parte de la tarea que tenemos que hacer es muy común, al margen de ciertas características específicas, ¿no? Y luego me parece que hay una especificidad que tiene que ver con cómo estamos atravesadas por esos ejes de presión, como por ejemplo el género, en la que, pues sí, lidiamos con el malestar de forma diferente, entonces vamos a tener que emprender algunos pasitos diferentes, ¿no? Para estar mejor. Y respecto a esos pasitos diferentes, y colocándonos en la situación de que tú nos encomiendes aquí unas tareas, Thais viene a confesarse y yo vengo a pedirte deberes, Marta. Pensando en estos pasitos, ¿qué dirías que puede ser más significativo que llevemos a cabo a nivel colectivo desde estas diferencias de género? Mira, una de las cosas que ponemos en el libro como las grandes, no vamos a venir aquí de listos a nosotros aquí venir a resolver el malestar, ¿vale? Claro. No, ojalá, pero donde vislumbramos que pueden ir los tiros, en plan de, mira, yo creo que las campanas suenan por ahí, y una de las cosas que decimos es la eliminación de la división sexual del trabajo, ¿no? En el momento en el que los cuidados se socialicen y dejen de tener esta parte tan feminizada, primero, quienes, que es Creo que ha pasado. mayoritarísimamente son mujeres, quienes se han tenido que hacer cargo de esos cuidados como carga impuesta se van a ver mucho más liberadas, los cuidados van a dejar de tener esa parte de carga, porque en el momento que los compartimos no son tan carga, incluso se pueden disfrutar, ¿vale? En un chat de madres en el que está de limpiar culos no es agradable, y es como, y nunca va a ser disfrutado, ya, pero llevar el culo limpio sí, joder, entonces, si no tiene que ser la misma persona la que está limpiando culos todo el rato, sino que nos repartimos un poco la limpieza de culos, pues la parte negativa disminuye y podemos compartir esa parte agradable, ¿no? Sí. Pero luego pasa una cosa también, y es que esto es de toda la reacción machista o neomachista espantosa que ha habido al feminismo, ¿no? Y estos tipos, toda esta parte horrorosa, ¿no? Esta cosa que dice, ya, pero se suicidan muchísimo más los hombres, y es como, sí, en efecto, los intentos autolíticos, los intentos los hacen mucho más mujeres, pero los hombres tienen muchos más suicidios consumados, entre otras cosas porque utilizan métodos de más letalidad, pero sobre todo que el utilizar métodos de más letalidad tiene que ver con la construcción masculina y la relación con la violencia, ¿no? Eso por un lado.
pero también porque el freno más importante ante el suicidio consumado es el disponer de una red, tanto que te cuide a ti como que tengas tú que cuidarla a ella, ¿no? Que cuidar a esas personas, que por eso es un dato muy consistente que en países más empobrecidos, donde hay menos red y menos tal, las tasas de suicidio son más bajas, pero es que las tasas de suicidio son más bajas porque la gente sabe que como se suicida hay muchas personas dependientes que desaparecen. Entonces, claro, no se suicidan, pero son rehenes de unos cuidados, que es como, bueno, es un dato bueno o no, según lo quieras mirar, ¿no? Yeah. Entonces, si estos hombres que se quedan tan solos, que esta sección de la ultraderecha, es que las denuncias falsas y entonces de repente se quedó en la calle viviendo en el coche y ese tipo se quedó solísimo y es como, vamos a ver, claro que los tipos que se quedan totalmente desligados del sistema y se quedan totalmente expulsados lo pasan horriblemente mal, por supuesto, pero es que para que esos tipos no se queden así, una de las cosas que necesitamos es que los tipos formen parte de esas redes de cuidado. O sea, no puede ser que media población. Evidentemente no todo el men, ¿no? No todos los tipos lo hacen, pero muchos hombres viven en esa idea de masculinidad, de los seres humanos, podemos ser individuos que vivimos totalmente independientes, sin necesidades, obvian esta parte de relaciones necesarias y de cuidados, tanto de recibirlos como de proveerlos, y de repente tres o cuatro malas decisiones o tres o cuatro golpes de mala suerte y te quedas solísimo. Y es como, claro, es que, y es horrible esa situación para ese tipo en ese momento. Es la manera de que eso no pase, es que esos cuidados los repartamos entre todos. Entonces, no van a ser tanta carga y sí esa parte de protección que tienen las redes afectivas, las redes de cuidado, va a proteger a más gente de la que protegen ahora. Claro. Entonces, frente a este discurso machista horroroso, lo que hay que decir es, no, estos tipos en realidad están viviendo en un engaño y son víctimas al final de su propia, de esa mentira, ¿no? Y de esa fantasía de la individualidad. Entonces, la manera de cancelar esa narrativa es, primero, acabar con ese discurso individualista de las personas somos individuos independientes. Mira, mentira. Los humanos somos sujetos dependientes e interdependientes toda nuestra vida. Tenemos periodos de nuestra vida donde aparentamos más independencia. Ese es justo el momento donde más obligación de cuidar a otros tenemos, ¿vale? Y el momento en el que somos más dependientes, pues nos tendrán que cuidar, ¿no? Evidentemente. Y esto es una cosa o sea, que va entrelazada y que sucede todo el rato continuamente y que tenemos que cuidarnos todos a todos todo el tiempo, ¿no? O sea, basta ya de esta idea individualista de no, los cuidados son una cosa del principio y del final de la vida, un ratito, pero luego hay que ser independiente porque lo que hay que hacer es producir y producir y producir. Sí. No. No le hagamos el juego al sistema. Bueno, totalmente. es que lo explicas también que me emociona de verdad. Porque es cierto que, bueno, estamos en un momento muy, muy duro y muy hostil respecto a esa reacción machista. Y a mí me parece todo lo que tú estás narrando, ¿no? De dónde te coloca esa masculinidad respecto a las redes afectivas, a lo humano, a los sistemas familiares, me parece un precio tan altísimo a pagar que no se coloca como tal, y me parece tan desgarrador y tan doloroso estar tan aislado emocionalmente de las personas que tú quieres. Me parece terrible. Sí. Entonces, bueno, gracias por explicarlo así de bien. Sí. Sí, y de hecho vamos a continuar un poco tirando de este hilo porque es súper interesante. Bueno, en La promesa de la felicidad que citáis en Mal estamos, Sara Ahmed dice, y aquí abro comillas, términos como felicidad, bienestar o similares han pecado de cierto grado de indefinición difícil de vencer, lo que ponía límites tanto a su búsqueda como, sobre todo, a la organización para acercarnos a esa felicidad de forma colectiva. O sea, yo al leer esto, lo que pensé es esto que repetimos tanto últimamente de que lo que no se nombra no existe, ¿vale? Porque parece que hace tiempo que nos hemos olvidado, al menos desde discursos pues supuestamente críticos y conscientes y realistas o como le queramos llamar, nos hemos olvidado de hablar de la felicidad como una posibilidad alcanzable. O sea, por no pecar de ingenuas, ¿no? O de superficiales, pues nos hemos arrebatado siquiera la capacidad de pensar en una sociedad que garantice unas condiciones de vida dignas y justas, que no es más que pues, la base para la pizza de una vida feliz. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿cómo vamos a pretenderla y a politizarla si no nos permitimos siquiera ni pensarla? Entonces, me gusta mucho que en el libro colocáis, de forma muy concreta además, como los 4 elementos mínimos necesarios para avanzar hacia sociedades más felices. Uno de ellos lo acabas de explicar, ¿no? Que es esta división sexual del trabajo. No sé si quizá podrías colocar los otros 3, si te lo sabes de memoria, para que al menos podamos empezar como a caminar juntas hacia ahí, ¿no?
lo ponemos en cuatro grandes ejes. Yo luego, después de haber escrito el libro, después de haberlo presentado mucho, hay una cosa que quizá en el libro no explicite lo suficiente y la añado después, entonces os la dejo ahora de adenda, De bonus track. al final. Perfecto. Claro, eso es, de bonus track. Claro, los cuentos sería esa eliminación de la división sexual del trabajo. Otro sería y además es que esto tiene una evidencia científica solidísima detrás, y es que sea en la forma que sea, cuando la gente tiene garantizado el sustento, está mejor. Lo podemos poner en forma de renta básica universal, en forma de ingresos mínimos garantizados, le podemos dar la forma política que queramos, pero cuando la gente no tiene que preocuparse por comer, está mejor. Me parece una De hecho, frase con mucha potencia para recogerlo todo. Es que es tal cual. De hecho, si yo os digo, ¿cuál fue de toda la pandemia la medida que más garantizó o que más, o sea, que más cuidó la salud mental de las personas? Vamos a estar de acuerdo todas en que fueron los ERTES. Sin duda. Si no hubiera habido ERTES, ¿qué leches habría pasado? Entonces, y eso no quita que no tengamos que reivindicar lo psicoterapéutico, que no tengamos que hacer un montón de cosas, pero sin ERTES, ¿qué habría pasado en este país? Pues, entonces, tener eso mínimamente garantizado, primero, porque te elimina todo un sufrimiento que tiene que ver con esa incertidumbre y con ese miedo, y segundo, porque si tienes sufrimiento psíquico por otra razón, tener eso garantizado te permite colocarte en esta otra parte. Ejemplo claro que ponemos siempre, en salud mental, cuando vemos el trastorno mental grave y el trastorno mental más desestructurante, casi siempre está asociado a eventos traumáticos que suelen tener que ver con abusos sexuales en primera infancia, con exposición a violencia en primera infancia y tal. Claro, si tú tienes que quedarte conviviendo con la persona que ha abusado sexualmente de ti, ¿cómo está tu salud mental? Entonces, que tú te puedas emancipar inmediatamente no garantiza que te encuentres mejor, pero ya por lo menos tenemos unas condiciones de partida de ya nos podemos poner a trabajar esto. Como seguro que no mejoras es conviviendo con tu abusador. Lo mismo con una relación de violencia de género, lo mismo con una situación de acoso laboral. O sea, si yo de la noche a la mañana me puedo pirar de cualquier trabajo sin que eso suponga que me van a desahuciar, pues las situaciones de acoso laboral no crecen tanto, porque antes de determinadas cosas me puedo ir. Incluso si me quedo, yo sé que puedo irme. No estás igual de a disgusto en un sitio cuando sabes que te puedes pirar cuando quieras, que cuando estás ahí obligado. Y no tomas las mismas decisiones. Exactamente. No Entonces, tener esa red de seguridad para todo es una garantía. No te resuelve todo, pero sí que te pone en una posición de, ojo, puedo empezar a resolver otras cositas. Luego, tiene que haber una parte de reconocimiento también. O sea, no podemos construir sociedades que tengan solo un tipo de persona, solo un tipo de sujeto universal que es el que tiene derechos, ¿vale? Porque entonces un ejemplo que se pone mucho en los temas de salud comunitaria es que unas sociedades que tenían un diseño muy bueno a la hora de participación intergeneracional, los niños, la crianza, los mayores, los vecinos que se conocen, ¿no? Una sociedad que establecía muchos lazos entre ellos y que era una sociedad comunitariamente muy buena, era la sociedad nazi. Claro, era muy buena para determinado tipo de ciudadano. Sí. Yo estaba viendo tu sonrisa y tus ojos tenían brillantes. unos campos de concentración donde estaban convirtiendo en jabón a otras personas. Entonces, ojo, que toda la diversidad tiene que estar recogida y tiene que tener huecos. O sea, no podemos hacer utopías que sean la distopía de otro. No podemos tener un estado de bienestar maravilloso a costa de que se nos ahoguen sistemáticamente decenas y decenas de personas de otro continente que están intentando venir aquí siguiendo los recursos que les hemos expoliado. O sea, eso no puede ser, ¿no? No vamos a construir nada bueno si no partimos tiene que haber un reconocimiento a la diversidad y aquí hay muchos tipos distintos de persona y que todas esas realidades tienen que estar recogidas, ¿no? Luego tiene que haber una posibilidad de arraigo también. O sea, no puede haber un territorio donde la gente sea feliz si la gente tiene que estar sistemáticamente de paso, si la gente no puede generar una comunidad. Claro, la comunidad, la participación en la comunidad no es obligatoria, obviamente. Tú no puedes ponerle una pistola en la cabeza a la gente y decir, ¡asóciate a cosas! O sea, no, señor, no quiero, por favor. Pero tenemos que poder arraigar en los sitios. A lo mejor tú estás en un momento vital en el que no te apetece arraigar, pero no es lo mismo vivir en un sitio donde puedes arraigar si quieres que de un sitio donde no hay manera humana de arraigar. No es lo mismo vivir en una ciudad dormitorio que está pensada para que haya un montón de trabajadores que se hacen 1 hora y media en transporte público diario para ir a otro lugar a producir para Amancio Ortega, pues porque la vida en ese lugar es muy hostil. El arraigo no es solamente al territorio, también es en los trabajos.
un problema muy grave que ha tenido el sistema sanitario es que a raíz de la crisis de 2008 se precarizó mucho el trabajo y entonces puestos de trabajo que tenían que ver con la longitudinalidad y con la continuidad asistencial, ¿no? Pues en atención primaria, en los programas de continuidad de cuidados de salud mental y a lo mejor te hacían contratos de 2 meses. ¿Qué continuidad de cuidados haces tú? ¿No? Todos estos puestos de trabajo que están pensados para vincular a lo largo de la vida del paciente, resulta que las personas cambiaban cada 2 meses. Pues uno de los problemas que ha tenido el sistema sanitario, gordo además, es que hay toda una generación de gente que salimos en esa época que tendríamos que haber podido aterrizar y arraigar en algún servicio y haber desarrollado cosas y haber hecho florecer el sistema sanitario. En vez de eso, lo que hemos tenido es un sistema sanitario de invierno nuclear, donde quedan algunos arbolitos, yermos, ¿sabes?, que se medio sostienen como pueden, pero no hay florecido nada. Entonces tenemos un sistema sanitario que en muchas cosas está desactualizado bueno, pues porque muchos profesionales no hemos podido hacer crecer esa parte. Pasa en el sistema, yo lo cuento con el sistema sanitario porque es el que conozco, pero seguro que cualquier otro gremio profesional podéis hacer la misma traslación, ¿no? Si no puedes arraigar en tu terreno laboral, si no puedes arraigar en lo social, si no puedes arraigar en el territorio, pues todo se vuelve mucho más hostil. El arraigo no tiene que ser obligatorio, mucha gente en ciertos momentos de su vida no sabe lo que quiere hacer, pero tiene que poder arraigar donde quiera. Sí. Eso es, ¿no? Y luego la otra es esta división del trabajo. Y luego hay el bonus track que añado habitualmente después, es, a ver, vivimos en esta hegemonía individualista y una característica de las hegemonías es que están en disputa continuamente. O sea, cuanto más prevalente es una idea, más tensionada está y más mil elementos hay deseando darle la vuelta. O sea, cuanto más te imponen algo, más estás tú, que a lo mejor te lo estás tragando y estás obedeciendo, pero más te está ardiendo dentro el no. Y una de las cosas con la hegemonía individualista es que tenemos que poder identificar todos aquellos espacios donde eso está en disputa. O sea, que haya tantísima gente escuchando podcasts sobre estos temas, que haya tantísima gente saliendo a manifestarse por la sanidad pública, que haya tantísima gente participando a su manera en colectivos o en las redes sociales que están pensadas para una cosa ultra individualista, buscando ahí iniciativas de activismo de cosas, ¿no? O sea, el activismo gordo, por ejemplo, que lo ponemos siempre de ejemplo, que Instagram, que es como el lugar que está hecho por y para la adoración de unos cánones estéticos, etcétera, pues de repente resulta que las redes sociales se pueden usar para hacer justo lo contrario, para denunciar todo eso, ¿no? O sea, hay mil espacios donde está pulsando lo contrario ese individualismo, donde la gente busca encontrarse, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Para mí el bonus track de esos 4 es identificar cuántas cosas de nuestro entorno en realidad disputan esta hegemonía individualista. Que si te paras a pensarlo, en realidad tienes muchas más de las que parecen. Y por ahí es donde está entrando el aire. No nos ahogamos en este individualista de mierda porque nos entra aire por ahí. Claro, por esas grietitas que se van abriendo. Pues ahí está el mapa, amigas. Activemos el GPS y let's go. Y hacia ahí. Let's go a la movida. Y hacia ahí que nos vamos. Total. En esta cosa que vas colocando del individualismo y también, bueno, un poco de cómo conjugamos los movimientos hacia ese ir a un lugar mejor con esta mirada social. Y creo que para las que nos colocamos con conciencia social, ha calado muy hondo una parte de ese discurso en forma del desarrollo personal y el autocuidado, ¿no? Es como algo que hemos tomado mucho. Y en el libro tú pones una especie de alertitas con esto, ¿no? Entonces, nuestra pregunta es, ¿en qué la estamos liando, Marta? Aquí. Bueno, mira, o sea, ¿sabes esto del que hace lo que puede no está obligado a más? O sea, yo tampoco creo en esta línea precisamente de sacar o sea, el individuo es un invento de finales del 18, principios del 19. Antes de esa época el individuo como tal no existía, ¿vale? Probablemente en aquel momento histórico hacía falta ese desarrollo del individuo y ahora lo que ha pasado es que nos hemos pasado de frenada. Entonces, yo creo que los sujetos estamos tensionados entre esta dimensión individual y esta dimensión colectiva. Entonces, como estamos con esta hegemonía individualista todo el rato, pues todo el rato nos llevamos a la culpa individualista de cómo hago yo para no dejarme arrollar por la ola turbocapitalista. Bueno, mira, a ver. Mira, yo con la ola turbocapitalista hago lo que puedo, ¿vale? O sea, si me arrolla, pues me ha arrollado, ya está. Porque si no, al final entramos en esta cosa de ya la estoy cagando otra vez porque estoy favoreciendo el individualismo. Es como, bueno, mira, hacemos lo que podemos, ¿vale? Ahora bien,
sí que mola estar atento a cosas. Pues, por ejemplo, esto que comentaba estáis antes de la felicidad, claro, la felicidad no podemos hablar de ella porque es que nos la han robado. Si tú vas a una librería y vas a la zona de autoayuda, ves hablar un montón de felicidad, pero en términos absolutamente mercantilistas, en libros y en mensajes, que lo que te dicen es utilizan las mismas estrategias para la felicidad que para invertir y sacar dinero. Es En una cosa como que se han criptomonedas, apropiado además. de ese... Qué Total. rancios. Eh, Se han apropiado de ese campo semántico total y absolutamente, ¿no? Entonces es Mm, como una cosa espantosa y horrorosa. Es como, bueno, con el autocuidado pasa un poco lo mismo, ¿no? Es un concepto que, sin ser una cosa ni mala ni buena, y a priori, como es cuidado, pues diríamos que ujú, buena, pero se ha mercantilizado así, ¿no? Entonces, autocuidado. Tienes incluso estanterías en tiendas que autocuidados, pues que si la mm, mascarilla de no sé qué, el no sé cuántos, un ujú, masaje de ujú, no sé qué. ujú. Yo creo que no es tanto que tengamos que conseguir nosotras con nuestras propias manos demoler eso, como que pongamos en circulación otros conceptos también. Ujú, De autocuidado son más cosas que las cosas que tienen que ver con el consumo. Igual que existe el autocuidado, pues tiene que existir el cocuidado. ¿Y qué es mm, el cocuidado? ¿Sabes? Pues ujú. montar el club que ha montado, ¿no? Exacto. De que estabas comentando al principio, pues es un cocuidado. Grabar un podcast o escucharlo o recomendárselo a tu amiga es un cocuidado, ¿no? Claro, turbocapitalismo, sacas cualquier concepto y se mercantiliza así, es decir, que el concepto cocuidados dentro de 10 minutos estará mercantilizado Claro. también. Pero bueno, nosotras vamos poniendo en circulación otras ideas, intentando ponerlas desde otro lado. Me hace mucha gracia el turbocapitalismo, esta cosa de ya no puedes tener un jersey que no te pones en el armario, tienes que venderlo en Ya. Vinted, porque si no estás perdiendo el tiempo. Es como, ¿me quieres Ujú, dejar el armario y mis jerseys en paz? Me cago en la exacto. leche, Sí, que sí, sí. todo. Claro. Entonces, es Que evidente con que esto... este jersey he vivido yo unas cosas chulísimas. Déjame Claro, recordar al déjame, menos un que no poco. claro, déjame, o sea, que vivimos en microcasas, pero coño, para un jersey me da, ¿sabes? Un Exacto. jersey me cabe, ¿sabes? Déjame, no quiero venderlo, no me da la gana. Entonces es verdad que todo se va a mercantilizar inmediatamente, pero es verdad en esta cosa también de momento histórico, de sistema socioeconómico que ya no da... Uy. Se ha quedado pillada. Bueno, amigas, está pasando algo con las tecnologías hoy, están pasando varias cosas, estamos aquí haciendo el tema, entonces las que estáis en audio habréis notado que se ha interrumpido el podcast, las que estáis en vídeo además estaréis viendo a Marta en primer plano, cosa Nosotras que es seguimos una aquí. maravilla. Seguimos aquí, pero no nos veis. Exacto, pero Pero lo seguimos importante es que aquí. se le vea y se lo escucha a Marta. Así que. Esta es la solución que hemos encontrado para que todo siga en orden y para poder continuar la conversación con Marta y cerrar juntas. Hmm. Ella dice, porque es la puta ama, que se acuerda más o menos de lo que estaba diciendo. Entonces, Dale, Marta, tú todo tira. tuyo, el estrado. Pues sí, estábamos hablando de esta cosa de los autocuidados, de los cocuidados y de cómo en este contexto social y en este momento histórico, pues cualquier cosa se mercantiliza al segundo. Que de hecho, pues eso, estábamos poniendo la broma de no puedes tener un jersey que no te pones en el armario porque es que tienes que venderlo en Vinted sí o sí, ¿no? Esta cosa de mercantilización de absolutamente hasta el último punto. Que de Ujú. hecho, una cosa que comentamos en los grupos de crianza muchas veces es que la leche materna todavía no la han mercantilizado y están tardando Ya. en Ya. intentar expropiártela, ordeñarte ¿no? Y venderla. Pero aún así, yo creo que aunque sepamos que cualquier cosa que lancemos ahí al mundo se va a mercantilizar inmediatamente, merece la pena que pongamos en circulación otras cosas. Que al final estamos en un sistema socioeconómico que va acercándose al final, que después vendrá otra cosa y tenemos la responsabilidad histórica de lanzar las que queremos que sean nuestras prioridades en los próximos, ¿no? En aquello que sea lo que venga después del turbocapitalismo, del capitalismo tardío. ¿Qué prioridades queremos? ¿Qué términos queremos? ¿Queremos poder recuperar el campo semántico de la felicidad que se lo han quedado los criptobros y se lo han quedado los de las inversiones y los del padre rico, padre pobre, que es como un Ya te horror, digo. ¿no? De literatura, de teoría y de todo. Nos lo han expropiado, pues lo queremos de vuelta. ¿Sabéis cuando las pijas se quedaron en Animal Print? Que es como, ¿cómo nos robáis el Animal Print, cabronas? Nos han expropiado todas esas palabras y las necesitamos coger. Y los cocuidados, que nos los van a querer expropiar y nos los van a querer mercantilizar, pues por supuesto que sí, pero tenemos que pelearlo y Claro. tenemos que poner en circulación otras cosas, ¿no? O sea, la solidaridad. Solidaridad, palabra que ha desaparecido por Ya. completo ¿no? del discurso, del día a día. Pues hay que ponerla en circulación otra vez. Que la querrán mercantilizar, seguro, pero ahí tendremos que disputarlo y una de esas veces no van a conseguir mercantilizar Ujú, algo. ujú. Una de Claro. esas veces no van a poder.
Pues Totalmente. mientras tanto, nosotros seguimos lanzando términos, lanzando conceptos y lanzando cosas que queremos recuperar o que pensamos nuevas o cosas del pasado que nunca debieron desaparecer o cosas del presente que decimos no vamos a dejar que arraséis por encima de esto. Y Totalmente. yo creo que ahí es donde se puede plantar cara, ¿no? Y que no es que individualmente tengamos que conseguir revertir esto, pero que todas tenemos que poner en circulación estas cosas y una de esas veces va a salir bien. Totalmente. Ujú. Haciendo la resistencia en pequeñito y en lo cotidiano. Totalmente. Total. Exactamente. Mm. Y que mientras lo vamos haciendo desde ahí, ya, aunque haya cosas que estén mercantilizándose, ya va mejor, digamos, ¿no? Mm. Y hay tres cosas Eso que es. a mí se me han grabado muy a fuego al leer vuestro libro, que son una de ellas la esperanza en el futuro, la importancia de la esperanza en el futuro y el malestar que genera que en este momento no podamos dibujarla, ¿no? O no podamos visualizar una mejora a lo que está sucediendo posible, cercana o en la que podamos realmente accionar. Lo colocas muy bien en el libro como la posibilidad de articular un proyecto de sociedad más basado en la esperanza, que mira hacia adelante, que en la Mm. nostalgia, que mira hacia atrás. Que no tengamos que vivir orbitando alrededor de la pregunta ¿qué va a ser de mí? Mm. Me parece una forma como muy de poder traerla porque esa pregunta, la verbalicemos en alto o no, nos ronda y orbitamos en ella, como dices. Entonces, se me ha quedado mucho del libro la importancia de la esperanza en el futuro, la soberanía sobre nuestros proyectos de vida y la necesidad de recuperar el relato para poder nombrar lo que nos pasa y para poder hacer algo con esto. En este sentido, llamas a politizar nuestro malestar para que nos sirva como ese pegamento de unión y como motor de transformación. Y creo que a veces Ujú. cuando hablamos de cosas como politizar o organizarnos, en este momento donde a cada una nos requiere tanta energía vivir el Mm. día a día, podemos precisamente caer visualizar como posibilidad un escenario al que ahora mismo vemos difícil llegar, ¿no? O que nos sobrepasa o que no vemos tan claro cómo poner Mm. el pie. Pero precisamente en el libro hacéis esto que decía Thais, que es hablar de algo mucho más posible para allá, hablar de algo que ya está sucediendo y colándose por lo cotidiano. Y nos gustaría acabar bien llenitas de esta esperanza Mm. escuchándote en cómo se cuela ese politizar y ese accionar diferente en lo cotidiano. Mm. Bueno, va en línea con el bonus track de antes, ¿no? Hay una hegemonía y un mensaje monolítico diciendo continuamente lo único que importa de ti es que eres un individuo que produce Mm. y que eres un individuo que consume, eso es lo único que importa de ti. Ese es el mensaje que estás recibiendo continuamente cuando pones la tele y está Ana Rosa Quintana, cuando hablas con tu familia en la cena de Navidad, cuando hablas con los amigos y asumes, ¿no? Y adquieres este tono derrotista de, bueno, pues que la vida era esto. ¿No? Hay un mensaje continuo, ¿no? En las tiendas, ¿no? En las librerías y esos mensajes de autoayuda, que es como la hegemonía más dura, Sí. y hay un millón de espacios donde eso está en disputa y donde se demuestra continuamente que eso no es verdad. O Mm. sea, la misma cena familiar en la que te ponen la cabeza como un como hace 15 años, con es que alquilar es tirar el dinero, te tienes que hipotecar, luego la crisis, las hipotecas, ahora otra vez que si los alquileres, que... la misma cena familiar donde te dan la turra con otras cosas, es la cena familiar donde se están preocupando por ti, donde está la gente que si te quedas tetrapléjica mañana es la que te va a cuidar, Mm. ¿vale? En las familias escogidas que nos organizamos, que nos hacemos de amigas, de entornos, de tal, igual que está ese discurso, la vida era esto, hay una demostración continua de que la vida era esto, pero pueden ser un montón de cosas más, ¿no? Tenemos un millón de ejemplos, un millón de espacios donde todo el rato podemos constatar que la vida no tiene por qué ser esa cosa gris y espantosa y terrible, que la vida puede ser lo que queramos hacer con ella. La sociedad dentro de 50 años no va a ser como es ahora. Ujú, Nunca ha pasado eso, ¿vale? Bueno, Claro. quizá en la prehistoria hubo unos milenios de inmanencia, pero desde luego en los últimos 2, 3 mil años la vida no va a ser dentro de 50 años como es ahora. Lo que podemos, ni dentro de 10, igual que hace 10 años no era como es ahora. ujú, Dado que el cambio se va a producir sí o sí, o sea, esto hasta que las cosas cambien, no, las cosas están cambiando continuamente todo el ujú, rato, las cosas ujú. evolucionan continuamente todo el rato. Vamos a hacer fuerza para que evolucionen hacia donde queremos. No vamos a conseguir todo, seguro que no, pero sí muchas cosas. Claro.
vamos a tirar porque tenemos 1000 elementos para tirar. ¿Sabes esta cosa de sola no puedes con amigas? Sí. Si es que no estamos solas en realidad, si es que estamos rodeadas todo el tiempo de gente, o sea, hay tanta gente buscando esa cosa colectiva que es como, jolín, ya está, si es que no necesitamos ningún elemento nuevo, no necesitamos ningún gran advenimiento, Ya, necesitamos hacer lo que estamos haciendo y simplemente poner el foco ahí y necesitamos creérnoslo. Claro. totalmente, totalmente. Sí, sí, poner la atención ahí. Y como no somos criptobros, pues esto ya lo sabemos hacer muy bien, solo tenemos que confiar en nosotras y seguir por ahí. Mira, hay esperanza hasta para los criptobros, o sea, son No un te... horror, Me pero cuesta, qué me bonito. cuesta, pero sí, sí. Qué bonito, tía, cuando se empiezan a caer del guindo y cuando empiezan estos criptobros arrepentidos y empiezan a decir, pues yo me di cuenta de que todo es un horror. Qué bonito cuando vuelvan a la vida. Ya. Qué bonito va a ser verles resucitar. Va a ser muy bonito. Entonces, todo lo espantoso que es ahora va a ser muy bonito. Sí, Pues sí. oye, con eso nos Total, quedamos. y me gusta mucho también cuando hablas de esto cotidiano y ahora dices que no estamos solas, no solo en quién está ahí haciendo esto, ¿no? Pues preocupándose por ti o preguntándote, sino a veces incluso cuando no sentimos o no tenemos tanta red afectiva, el saber que otras están ahí, ¿no? Que está Marta en su Dando centro la de pelea. salud, dando la pelea, que está Thais con su grupo de amigas que dudan. Me refiero que, vale, hay otras que están en el mismo movimiento haciendo esto y eso es una forma de acompañamiento que me parece muy importante que nos traigamos a nosotras mismas también en la cotidianidad, el saber que hay otras, y de hecho eso es una de las pretensiones por las que existe este proyecto, que aunque no estemos aquí todas juntas las que ahora estamos en esta conversación, nos llega ese abrazo de que vale, están las otras, ¿no? Estamos aquí, estamos juntas haciéndolo. Sí. A mí esa es la parte que yo creo que más se me ha grabado de todo este boom del feminismo que ha habido estos últimos años, de estas manifestaciones tan grandes. La primera, o sea, yo llevaba yendo 1000 años a la manifestación del 8M, era el 25 de noviembre, que eran manifestaciones pequeñitas. Y de repente hubo un año que se convocó una, un 7 de diciembre, que no era ninguna fecha señalada, pero se convocó ahí, pues no recuerdo exactamente por qué, pero sí recuerdo que fue la primera que yo vi que éramos muchísima gente. Y recuerdo esa sensación de esto no me lo puede quitar nadie. O sea, pase lo que pase en el futuro, vayan por donde vayan las décadas, que había tantas tipas que queríamos salir a la calle hoy y que pensamos, en algunas cosas divergiremos, que anda que no hay guerras dentro del feminismo y anda que no hay movidas, pero tantas tipas que queríamos salir a la calle hoy sin conocernos entre nosotras, somos muchísimas. Esta cosa de saber que somos tantas no me la va a quitar nadie nunca. Yo creo que poder extender eso bueno, pues somos 7.000 millones de personas y algunos psicopatillas hay que no quieren saber nada del resto, pero la inmensa mayoría de las personas queremos cuidarnos unas a otras. Esto es Total, así. totalmente. Qué guay cerrar colocando este mensaje porque sí, a veces nos cuesta un poco y yo creo que perdemos la perspectiva, pero eso es así. La mayoría estamos en eso y la mayoría estamos caminando hacia ahí y tenemos que confiar en nosotras y en nuestro potencial, totalmente, en nuestro potencial colectivo. Y Marta, Sí. bueno, muchísimas gracias por lo que haces, por tu forma de estar, Sí. por tu forma de estar con nosotras, por ir a favor y por traernos esto tan importante que precisamente colocábamos como ejes, que es este ayudarnos a articular el relato, este ayudarnos a colocarnos como soberanía con respecto a nuestro proyecto vital y este dibujar la esperanza, ¿no? Y que ya no está tan lejos, sino que se cuela en nuestra cotidianidad. Me parece muy importante. A mí me ha encantado leerte y que además ya te conocíamos, ya te habíamos escuchado, pero que nos llegase el empaparnos más de tu trabajo, de tu voz, a través de estas compañeras que estaban haciendo esta obra, también fue una alianza muy bonita y creo que es parte de esa resonancia de lo colectivo y lo comunitario que tú vas sembrando por ahí, Sí. ¿no? Sí. Oye, Así qué que, guay. Totalmente. Muchísimas gracias porque, encontrarse gente así, pues eso, es como ese 7 de diciembre de ver desconocidas, solo que ahora poniéndoles nombre, poniéndoles cara y hablando con ellas y decir, que esto no va a caer en saco roto. Hombre, O sea, claro que toda no. esta gente que estamos viendo la vida de esta manera, vamos a conseguir Por muchas supuesto. cosas, de verdad, y muchísimas gracias. Por supuesto. Oh, Muchísimas a ti. gracias a ti, gracias por tu energía que se contagia Ay, sí. y que es maravillosa.
muchísima, no sé qué mandarte, si ánimos, si fuerzas, si qué, para tu reincorporación al trabajo. Café, mándame mucho café. Venga, mucho café también. Y no, muchas gracias por todo, muchas gracias a todas las que estáis al otro lado también por aguantar todos estos fallos técnicos que nos han sobrevenido. Yo solo llamaría porque, claro, vosotras ya lo habéis visto, pero nosotras ahora mismo no lo sabemos, que es que no sabemos si todo se ha guardado bien y tenemos el episodio completo. Sí, entonces, seguro que sí. Ahora entre las tres yo llamaría a, no sé, pongamos nuestro corazón, nuestro pensamiento en que sí, amigas, y ojalá lo hayáis visto completo. Esto se ha guardado, tengo todo el convencimiento. Vamos, Marta. Bueno, vamos en el barco de vapor a tope. Vamos a tope y nos vemos en el próximo Lo Cayó. Gracias a todas.